Buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Le voy a interpretar un sermón del obispo Kevin Strickland, quien es obispo del Southeastern Synod de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Este sermón es para el 16 de agosto del 2020 y se basa en la lectura del Evangelio para el día, que es el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versos 10 al 28. Y dice así el Evangelio del día. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofenden al oír lo que dijiste? Él les contestó: cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. Jesús respondió: ¿ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se le acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: ¿no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros? Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Así dice el sermón del reverendo Kevin Strickland para el 16 de agosto del año 2020. Una de mis películas favoritas es la que se llama Forrest Gump. Forrest es interpretado por Tom Hanks. Forrest es mentalmente más lento que la mayoría de las personas y usa aparatos ortopédicos en las piernas para ayudar a curar una deformidad física. Forrest es visto como un tabú, un intocable en su tiempo y en su propia ciudad. En la película vemos que fue molestado, empujado y atropellado por muchos del vecindario, quienes montados en sus
bicicletas lo atropellaban. Y además de eso, lo atropellaban y además de eso lo llamaban todos los nombres habidos y por haber. Pero a pesar de esto, Forrest perseveró. Un día de camino de la escuela, Forrest fue a subirse al autobús y al pasar fila tras fila, cada niño se deslizó hacia el borde de sus asientos y luego hubo algunos que se cruzaron de brazos y dijeron: «No puedes sentarte aquí, asientos ocupados». Forrest recorrió todo el pasillo del autobús hasta que pasó junto al asiento donde Jenny, una hermosa jovencita, le hizo un lugar y se hizo su amiga. «No puedes sentarte aquí, asientos ocupados. ¿Alguna vez te han hecho esto? ¿Alguna vez te has sentido desplazada, molesta o mal recibida? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Alguna vez te han juzgado por tu género, credo o color? No puedes sentarte aquí, asientos ocupados». Más aún, ¿alguna vez te hicieron sentir que no eras lo suficientemente buena persona porque no tenías suficiente dinero, porque no conducías el automóvil más lujoso, porque no usabas ropa de marca o no vivías en una casa grande? ¿Alguna vez le ha pasado esto? Creo que todos podemos pensar en momentos de nuestras vidas, tal vez incluso en este mismo momento, en los que nos hemos sentido mal recibidos o incluso rechazados. ¿Qué sentimiento tan horrible es ese? Pero echemos un buen vistazo a nosotros mismos. Preguntémonos estas preguntas. ¿Alguna vez has hecho que alguien se sienta rechazada, molesta o no recibida? ¿Has discriminado alguna vez a alguien? ¿Alguna vez has hecho juicios sobre alguien por su sexo, credo, color, peso, etcétera? Me atrevo a decirlo, pero supongo que todos hemos sido parte, si no de todo este rechazo a otros, o al menos de una de estas maneras de rechazar. Las reglas sociales modernas crean barreras y tabúes a veces dentro de nuestra comunidad y pueden conducir a la discriminación y el desplazamiento de individuos y grupos. La ironía es que si estas reglas sociales modernas crean barreras y tabúes que causan discriminación e injusticias sociales, este no es un fenómeno nuevo, esto ha existido desde el principio de los tiempos. Durante siglos los seres humanos se han dicho unos a otros: «No puedes sentarte aquí, asientos ocupados». Bueno, tal vez no con esas palabras exactas. Las palabras han tomado diferentes formas de degradación y opresión. A la señora Rosa Parks le dijeron que no podía sentarse en la parte delantera del autobús. Le dijeron: «No puede sentarse aquí. Los de su clase están en la parte de atrás». A los gentiles se les dijo que no se les permitía entrar al templo en o alrededor de las festividades judías porque no estaban circuncidados durante el tiempo de Pablo. Muchos judíos y otros fueron asesinados por los nazis en Alemania porque no encajaban en el molde. No les dijeron: «No puede sentarse aquí». Les dijeron: «No pueden estar aquí, no pueden respirar aquí, no pueden procrear aquí». Los israelíes han condenado al ostracismo a los palestinos y los han hecho sentir como ciudadanos de segunda clase.
A las mujeres no se les permitió votar en los Estados Unidos hasta el año 1920. A las mujeres de nuestra propia iglesia luterana no se les dio la oportunidad de buscar la ordenación como pastoras hasta el 1970, cuando Elizabeth Platts fue la primera mujer en ser ordenada, a pesar de que la iglesia luterana y su teología han existido desde el 1517 y las mujeres han sido formadores de la fe desde mucho antes del 1970. Las personas homosexuales son discriminadas en el lugar de trabajo y en las iglesias de todo el mundo. Hay algunas iglesias que imponen restricciones sobre cuáles de los hijos de Dios pueden recibir el sacramento de Cristo en cuerpo y sangre. Nuestras hermanas y hermanos hispanos sabemos que algunos no son bienvenidos y que otros son rechazados por fuertes prejuicios. Pasar más allá de las normas y tabúes sociales es de lo que trata nuestro texto de hoy. Ese texto es un pacto con significado, simbolismo y definición de roles. Nuestra historia de esta mañana nos recuerda que los miembros de grupos despreciados u oprimidos deben ser valientes al buscar alivio al rechazo que reciben. La mujer en nuestro texto del Evangelio para este día nunca se nombra, y todo lo que sabemos acerca de esta mujer cananea es que es de la región de Tiro y Sidón. Estas eran ciudades fenicias que estaban más allá de las fronteras del norte de Israel. La gente adoraba a muchos dioses. No eran judíos, eran paganos. Al afirmar que ella es de la región, sugiere que no es digna de ser nombrada. Era una campesina y ni siquiera una habitante de la ciudad. En ese día fue visto como una vergüenza para un erudito como Jesús hablar con una mujer en la calle. El esposo de una mujer que conversaba con todos en la calle podía divorciarse sin el pago prescrito en el acuerdo matrimonial. Socialmente también se veía que las únicas mujeres que hablaban con los hombres en público eran las prostitutas. Lo que hace esta mujer, venir a Jesús, tal vez tocarlo mientras ella cae a sus pies, suplicarle en público, eran todos tabúes en la antigüedad. Estas reglas de género se suman a los tabúes raciales que mantenían a los judíos separados de los gentiles. Esta pobre campesina anónima de esa región supera todas las normas sociales sin importarle lo que otros digan o piensen. Solo le preocupa que su hija sea sanada. Jesús trata de ignorarla y los discípulos piden que la despidan, pero ella persiste y se niega a ser ignorada. A esa mujer le preocupa más que su hija tenga la oportunidad de llevar una vida normal y productiva. Es el deseo de cada padre para sus hijas e hijos, y su persistencia basada en su fe en un Dios que puede cambiar las cosas para mejor es recompensada. ¿Estaríamos dispuestos a romper tales tradiciones si escucháramos sobre Jesús y sus poderes y si tuviéramos una hija o un hijo endemoniado o gravemente enfermo, o si supiéramos que nosotros o alguien que conocemos está siendo oprimido o degradado? Si supiéramos que Jesús está en nuestro propio vecindario. La mujer cananea que no era aceptada en los círculos judíos y también está rompiendo los roles de género al hablar con un hombre en público, se arroja a los pies de Jesús y le ruega que escuche a su hija que está poseída.
Jesús responde a su solicitud de curación con una respuesta cínica proverbial que puede verse como Jesús diciendo: no puedes sentarte aquí, asientos ocupados. Dice que se alimente a los niños primero, porque no es justo tomar la comida de los niños y arrojarla a los perros. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué sorpresa qué sorpresiva y asombrosa respuesta escuchar a Jesús decir algo que suena tan degradante y negativo! Pero esta mujer cananea, esta mujer rechazada, no deseada, respondió con una declaración de fe audaz: Señor, incluso los perros debajo de la mesa se comen las migajas de los niños. Esta mujer, que era vista como un nadie y una criatura menor, que no se quedó de brazos cruzados ni le regó a Jesús, sino que responde con gran seguridad. En aquellos días los niños en esta frase se habrían referido a los israelitas y los perros se habrían referido a los gentiles. La alimentación que se está discutiendo aquí no es una sustancia física, sino una sustancia espiritual que solo Jesús puede proporcionar. La respuesta de Jesús a la mujer presenta una situación en la que a menudo nos encontramos a nosotros mismos o a nuestras congregaciones. ¿Cómo lidiamos con situaciones que nos desvarían de nuestros llamamientos apropiados? ¿Cuál es nuestro llamado apropiado? ¿Quiénes son las personas a las que hemos sido llamadas a ministrar? El llamado de Jesús fue, sí, al judío primero, pero también al gentil. Creo que esta historia del Evangelio muestra que incluso Jesús se sorprendió al saber a quién Dios lo llamó para ministrar. En el mundo de hoy, ¿estamos dispuestos a romper las reglas sociales modernas y hablar con otros acerca de Jesús, especialmente si supiéramos que la presencia de Jesús en la vida de otros les traería sanidad? Un funcionario de la denominación sugirió en un informe reciente: hemos atraído a las personas con métodos que no eran del todo honestos y que ahora tendrán el posible efecto de enajenar aún más a una generación. Entretener a las personas en la iglesia está muy lejos de desafiar a las personas a ser discípulos fieles de Jesús. Como hijas e hijos de Dios estamos llamados a ser discípulos fieles. Debemos mirar el rostro de la opresión, el terrorismo, la violencia, el odio, el juicio y la discriminación de todo tipo y luchar contra estos males con la gracia abundante y sanadora de Dios. Quizás Jesús nos está ilustrando en estas historias esta mañana cómo espera que administremos la gracia de Dios. No se nos ha dado para que lo guardemos para nosotros mismos o para elegir quién creemos que es digno de recibir la gracia de Dios. Dios no requiere de nosotros solo adoración silenciosa. Ser fiel no implica pasividad. ¿Con qué frecuencia hemos sucumbido a la impresión de que ser un buen cristiano significa reprimirse en lugar de aguantar, hablar o insistir en un lugar en la mesa? Como discípulos fieles estamos llamados no solamente a defender y hablar por los demás, sino también por nosotros mismos. En este llamado podemos dar la bienvenida a todas las personas a la mesa de la asombrosa gracia de Dios y recordarle a ellos y a nosotros mismos que ya no tenemos que decirle a los demás ni escuchar: no puedes sentarte aquí, asientos ocupados. En el bautismo morimos a cualquier distinción que nos separa unos de otros. Asimismo,
En la Eucaristía, cada uno de nosotros recibe el don gratuito de Cristo por igual y sin discriminación. A través de la palabra y el sacramento, Dios abre nuestras mentes y corazones al Evangelio sanador y liberador de Cristo. Cristo rompió las cadenas y el poder del pecado, la muerte y el diablo al vencer la cruz, el último tabú, y abrió las tumbas de nuestros corazones. Usted sabe que la mujer cananea fue acusada de ser un perro aullador, pero fue a través de su perseverancia en la fe que su hija fue sanada, a pesar de todas las barreras que tuvo que romper. Quizás a veces el discipulado parece que todos somos como perros insistentes y aulladores, ladrando contra los gritos de la opresión y recogiendo las migajas que caen de la mesa de la gracia para que todos puedan ser alimentados. Quizás esto es lo que quiso decir el difunto representante John Lewis cuando habló de meterse en problemas buenos. ¿Cómo se ve nuestro discipulado aquí en su congregación, en el Sínodo del Sureste y en la ELCA? ¿Qué bienvenida le ofrecemos al extraño, al perdido, al abandonado, al hambriento, al marginado, al cojo? Nuestro discipulado se parece al de la mujer cananea. ¿Se parece a un perro aullando? Si no es así, debería serlo. Se nos ha dado el regalo de Dios del perdón, el regalo de Dios de la familia, el regalo de Dios del cuerpo y la sangre. Este es un obsequio que no se debe acumular y tampoco debe ser un obsequio que seamos demasiado egoístas como para ni siquiera compartir las migajas. Es por este don de la gracia que hoy podemos decir con valentía: ven a sentarte aquí, los asientos están abiertos, así como los corazones y las mentes. Bienvenidos todos y todas, bienvenidos a casa. Amén.